Hola, bueno, esta es la última edición del seminario Transmisión en Cuarentena, es la número 20. Todo tiene un final, todo termina, y el ciclo de este año culmina con esta edición, aunque seguramente vamos a tener una reunión de cierre con otras características. El tema que hoy quiero abordar es la consecuencia directa de los últimos episodios, es decir, la consecuencia directa de haber trabajado las diversas dimensiones de la presencia del analista. Quiero decir que la consecuencia directa es concluir hoy con dos términos que suelen ir de la mano, podríamos decir, que son la neutralidad y la abstinencia. En neutralidad y abstinencia son dos términos de Freud, que los ubica en algunos pocos textos, particularmente en los textos de la década del 10, Dinámica de la transferencia, Consejos al médico. En Dinámica de la transferencia, sobre el amor de transferencia, Freud explica la abstinencia como una regla técnica. No se trata de una cuestión moral, no se trata de una cuestión lógica, se trata de una cuestión técnica, dice él, aunque por cierto que guarda una fuerte relación con una lógica. Y es, ¿de qué debe abstenerse el analista? El analista debe abstenerse de brindar al enfermo, al analizante, el enfermo en términos de Freud, debe abstenerse de brindar una satisfacción sustitutiva. Esto tiene que ver con la marcha misma del análisis. Cuando el análisis produce una reacción que podría llamarse, por ejemplo, una fuga a la salud, es decir, alguien rápidamente hace cambios que lo alejan del sufrimiento por el cual había ido a consultar o a hablar. Y entonces ese cambio, podría decir un nuevo trabajo, un nuevo amor, una mudanza, ese cambio todo lo que hace es evitar el análisis y entonces producir una nueva satisfacción sustitutiva, es decir, una mudanza del síntoma. Es en ese sentido que el analista debe abstenerse de ¿qué? Justamente de eso, de propiciar una satisfacción sustitutiva. En términos de lo que es el amor de transferencia, como se lo escuché decir muchas veces a Jean-Michel Bapro, el amor de transferencia es un amor como cualquier otro, esto obviamente lo plantea Freud, pero la diferencia entre el amor de transferencia y otro amor es que si un amor se vive, no se analiza, y si un amor se analiza, no se vive. Entonces el amor de transferencia es un amor que hay que analizar, es decir, que el analista debe sustraerse, debe abstenerse de vivirlo. El amor, como cualquier otra satisfacción sustitutiva, de esto es lo que se trata, esto es como también lo plantea Lacan, respecto de la abstinencia como no ceder a la demanda. En los términos en que lo dice concretamente en el seminario 5 Lacan, es que el analista, por el mismo lugar, por la misma posición que tiene en la transferencia, tiende a ¿qué? Tiende a confundir las líneas de la transferencia y de la demanda, lo que años después en el seminario 11 será la línea del ideal y la línea del objeto, o separar la demanda de la transferencia separa la demanda de la pulsión. Aquí lo que va a decir Lacan claramente es que para mantener el análisis en otro camino que el de la sugestión, se trata de mantener la abstinencia, es decir, no gratificar ninguna demanda. Bueno, esto ya sabemos, como se ha leído muchas veces, que cualquier pedido de un analizante se convierte en demanda y que no hay que satisfacerla, y eso hace a una lectura y una práctica, a mi juicio, muy desviada, muy errónea de la lógica del planteo, tanto de Freud como de Lacan.
Esto entonces, en cuanto a la abstinencia, que como vemos es una posición que el analista debe sostener, pero también debe sostener el analizante en la cura, ¿no? Hoy por hoy es mucho más complicado plantearlo de este modo, pero cuando Freud comienza con esta práctica, con su descubrimiento, exigía a sus pacientes, a sus enfermos, como lo llamaba, no tomar ninguna decisión vital, ¿no? Es decir, bueno, eran otras condiciones, 6 sesiones por semana durante un tiempo relativamente breve para lo que es la vida de cualquier persona. Pero entonces, que se abstuviera de tomar cualquier decisión. ¿Por qué? Porque estas decisiones que quiere tomar el que está en análisis, o que estaba en análisis en ese tiempo, iban a estar comandadas no por otra cosa que por el síntoma. O sea, iban a ser satisfacciones sustitutivas. Esto en cuanto a la abstinencia. En cuanto a la neutralidad, Freud introduce el término de neutralidad en Consejos al médico, donde dice que bueno, si el médico, sobre todo si es un médico joven y que tiene una personalidad activa, entusiasta y con ánimo y furor curandi, va a tratar de poner de sí para propiciar resultados más rápidos. Y que todo el resultado de esto en verdad va a ser que el paciente, en lugar de estar interesado en su neurosis, va a estar interesado en la neurosis del médico, ¿no? Es invertir los términos de la situación y encontrar al análisis del médico más interesante que el suyo propio. Entonces, el médico debe permanecer impenetrable para el enfermo y no mostrar como un espejo más que aquello que le es mostrado. Lacan va a tomar el término de espejo para la neutralidad y lo va a transformar un poquito para decir que no se trata de que el espejo sea inerte, sino de que esté vacío. Es decir, que nada de la persona del analista tiña, digamos, ensucie o altere la superficie de ese espejo. Bien, neutralidad y abstinencia, como vemos, son dos términos que parecen ir juntos, y voy a tratar de proponer una lógica por la cual entiendo que sí, que van no juntos pero articulados. Pero lo primero que quiero señalar es que más allá de las cuestiones que cada uno se inicia en este oficio, y entonces tiene que tomar nota de estos términos como consejos, como técnica, neutralidad de abstinencia, son términos que se juegan inconscientemente. Es decir, no se trata de la voluntad, me voy a abstener. Cuando alguien dice me voy a abstener, es un juicio de la voluntad, como alguien que se abstiene ¿de qué? De un vicio, de una adicción, de fumar, de tomar, de comer, de dormir. ¿No? Si la abstinencia en ese sentido es una acción voluntaria. Pero si vamos a la lógica de lo que Freud trae, la abstinencia supone entrar en el juego de la satisfacción pulsional del analizante, o entrar en el goce fantasmático del analizante. Es decir, que tiene que ver con el objeto de la abstinencia. Cuando nos encontramos con que la abstinencia fracasa, cuando hay algo de esa transferencia que conducimos, que dirigimos, nos concierne, por ejemplo, en el cuerpo, una incomodidad, un malestar, soñar con, tener que hablar sobre ese analizante, es decir, supervisar, o presentar una viñeta clínica en la institución. Es decir, cuando algo de la transferencia se juega, podemos decir, en el cuerpo o en la persona del analista, podemos decir que hay algo de la abstinencia que está indicando su dificultad. Y pues, por supuesto que todo análisis tiene como momentos más ricos los momentos de dificultad, porque ahí se indica la resistencia, es decir, aquello que se pone en juego y que hay que vencer, y que, como decía Freud, no se puede vencer ni en ausencia ni en efigie. No en ausencia o en efigie de las personas, sino justamente
de ese goce en juego transferido al analista, y que el analista va a ponerlo allí como semblante, sino que va a sentirlo, por así decir. Quizás el término sentir no es el más apropiado, quizás el término contratransferencia pueda ser más apropiado, pero es ahí donde algo de la abstinencia fracasa, que el analista piensa, habla, escribe, lee sobre una transferencia en particular. En cuanto a la neutralidad, como decíamos, Freud la trae por el lado de ser como ese espejo que refleja solo lo que se le proyecta. Como decíamos las veces anteriores, el analista porta esa máscara y presta su persona para darle voz a esa máscara, y allí estaría su neutralidad. Y había señalado también en su momento, tal como yo lo entiendo, que si el analista no puede portar esa máscara, no puede portarla, como le ocurrió a Freud, por ejemplo, con su paciente llamada la joven homosexual, mejor que no se ponga la máscara y no sostenga esa transferencia. La neutralidad, entonces, no tiene que ver estrictamente con el espejo, necesariamente, sino, a mi modo de ver, con el ideal, con los ideales de la persona. Si yo no puedo ser neutro respecto de los ideales de la persona, del analizante, voy a hacer algo respecto de esos ideales. ¿Qué quiere decir neutralidad en los términos más generales del discurso corriente, para después entrar en los términos del discurso del psicoanálisis? La neutralidad, por ejemplo, es el elemento neutro de una operación matemática. Una operación matemática, saben que, por ejemplo, el elemento neutro de la suma es el 0, el elemento neutro de la multiplicación es el 1. En general, podemos decir que cada operación matemática puede no incluirlo, pero incluye un elemento neutro. Es decir, que una operación que recae sobre un elemento de un conjunto aplicada a otro puede dar como resultado el elemento neutro. Cuando se aplica el elemento neutro a otro elemento, el resultado es el elemento al que se aplicó el elemento neutro. 1 más 0 es 1. 1 menos 1 es 0. Sencillo, ¿no? Entonces, el elemento neutro lo que hace es no alterar la operación. No introduce una diferencia en la operación. En electricidad sabemos que tenemos dos polos en general. La forma más elemental de que nosotros disponemos de la corriente eléctrica en nuestras casas son dos polos. Y hay un elemento neutro, ¿no? Cuando se trata de que ese elemento neutro, por ejemplo, tenga una descarga a tierra, por ejemplo. Ese tercer elemento, que es el elemento neutro, que no altera la secuencia de los polos, pero la asegura. Entonces, la neutralidad del analista tiene que ver con eso. Es necesaria esa neutralidad para asegurar la transferencia. Los términos en los que Lacan trabaja la neutralidad son varios. Hay dos, por ejemplo, que a mí me parece muy importante tener en cuenta, porque nos va a sacar de esta idea muy imaginaria de que la neutralidad es el espejo, es decir, que uno no tiene que opinar y poner sus observaciones, sino que la neutralidad del analista, nos va a decir esto en el seminario 17, es el único sentido que podemos darle a la neutralidad del analista, es poner el objeto A como semblante, o sea, agente del discurso del analista. Eso lo dice en el seminario 17, es el único sentido que podríamos dar a la neutralidad analítica. Lo trabaja en relación a las pasiones de Javé y a decir que el analista no debe entrar en esas pasiones, ¿no? Son pasiones que no están para nada ausentes en el discurso de Javé, ¿no? Pero el analista no debe participar de esas pasiones. Como se ve, en neutralidad y abstinencia ahí están muy, muy de la mano. Pero también en el seminario 24
va a dar otra posición, otra definición o indicación respecto a la neutralidad, que a mi juicio me parece muy importante, porque la neutralidad del analista no es que al analista no le importe nada y sea indolente. Me parece que eso es importante subrayar. El analista, cuando es neutral, no es indolente, no es que le da lo mismo cualquier cosa, sino que la neutralidad es cómo se orienta la intervención. En el seminario 24, en una intervención llamada Palabras sobre la histeria, habla de un punto triple. Por ejemplo, el mal, el bien y lo neutro. El punto triple, sabemos, está hablando de su nudo, ¿no? Del nudo Borromeo, de los 3 registros. ¿Qué es la neutralidad del analista sino justamente eso, una subversión de sentido? Esa especie de aspiración, no hacia lo real, sino por lo real. ¿No? Acá tenemos una indicación bastante precisa de Lacan respecto de que se trata en lo neutro de orientarnos por lo real, porque lo real es neutro. ¿Vieron como el fenómeno elemental que define Clairaut? Neutro y anideico, es decir, no convoca ninguna pasión, ni convoca ningún sentido. Es algo que justamente subvierte el sentido, porque nos orienta por lo real. Lo real nos orienta. Yo tengo acá indudablemente una divergencia con aquellos que plantean que el análisis debe orientarse hacia lo real o a lo real. A mi modo de entender es lo real lo que nos orienta. ¿Qué es lo real? Una formación del inconsciente. Hay algo que cesa de no escribirse y así nos orientamos. Ahora bien, Lacan también habla de la vacilación calculada de la neutralidad del analista y acá entramos con un asunto que es interesante para lo que venimos diciendo, porque si hay algo calculado, entonces no sería de la posición inconsciente del analista, de la posición del analista en esa transferencia. Hay un cálculo. Bien, vamos a ver entonces de dónde sale esta idea de vacilación calculada, pero antes yo quisiera tomar en consideración, para articular estos 2 términos, neutralidad y abstinencia, que para mi modo de entender, como les decía, la neutralidad tiene que ver con el ideal, con los ideales, y la abstinencia tiene que ver con el objeto. Esta articulación entre objeto e ideal es lo que Freud trabaja como articulación fundante de la lógica de las masas. Es decir, 2 o más personas que identifican su yo porque colocan al mismo objeto en el lugar del ideal. En una masa de 2, como podría ser la que conformarían eventualmente el analista y el analizante, cuando lo que opera es la sugestión, en una masa de 2, pues bien, ahí tenemos esta coalescencia entre el objeto y el ideal. Y Lacan nos dice en el seminario 11 que de lo que se trata en el análisis, que el deseo del analista, lo que opera, es intentar la máxima separación entre el objeto y el ideal, es decir, difuminar los efectos de masa. La neutralidad tiene que ver entonces con no intervenir sobre los ideales, y la abstinencia tiene que ver con no gozar del objeto. Tenemos ahí las 2 dimensiones de la transferencia, la versión de la demanda de amor, la versión de lo interpretable de la transferencia, del síntoma que se puede interpretar, y esa es nuestra política, que está ahí ubicada respecto de el analista en el lugar del ideal, y que eso es lo que tenemos que saber, que no somos más ideal que como lugar en la estructura que concierne a la posibilidad misma de la transferencia. Y la otra situación es la posición del analista como semblante de objeto, no como objeto. Porque si justamente colocar, como dice Lacan, que el analista coloca el objeto en el lugar del semblante, es que el analista a sabiendas sabe que lo que su palabra porte va a ser recibida como del lugar en la transferencia que tiene, bueno, pero es semblante, hace semblante de ese lugar y de ese objeto, no lo vive. Entonces entiendo yo que esa es la articulación entre neutralidad y abstinencia. Entonces, la abstinencia no se trata de una acción voluntaria, no es me voy a abstener de. Eso es en la vida corriente, uno se abstiene o no se abstiene. Y nosotros sabemos muy bien que cuando no nos abstenemos,
cuando debiéramos abstenernos y no nos abstenemos, allí hay algo de la pulsión en juego, y cuando no, hay también algo de narcisismo. Por ejemplo, cuando alguna alocución del analizante nos molesta, ¿por qué me dice esto? ¿Por qué me trata de esta manera? Supongamos, ¿no? Si no logramos corrernos de que nosotros somos y no somos la persona a la que el analizante se dirige, y tomar en cuenta a lo que de la persona somos y de lo que no somos, hacer esta diferencia, por ahí podemos confundirnos. Entonces son momentos en los que nuestra intervención se sale de la transferencia y reacciona a la manera de una reacción en el espejo, por ejemplo. Momentos, bueno, como decía, en donde encontramos que el fracaso de la abstinencia nos está indicando una dificultad en la cura, es decir, algo que está a punto de poder resolverse, son estas sensaciones en el cuerpo, cierta molestia, olvidos, me olvidé que venía, ¿no? Como venía en este horario, o cualquier situación en la que uno se encuentre con que hay algo que sale en la sensación de cada uno, del analista, que sale de lo esperado, que sale de la tranquilidad de estar entre los significantes. Hay algo que excede al significante. Pero en cuanto a la neutralidad, me parece que es interesante retomar el punto en el cual Lacan introduce esta temática, que es discutiendo a Sasha-Nagy. Para Sasha-Nagy, y en esto coincido con él, como dije al principio, la neutralidad del analista tiene que ver con la función de la presencia. Les voy a leer un par de frases de Sasha-Nagy que me parecen muy, muy importantes para considerar la relación entre neutralidad, abstinencia y presencia, que dice lo siguiente. Él estaba preocupado, estamos en los años 60, 58 en verdad, estaba preocupado por los análisis que no terminaban, por las transferencias que no se liquidaban, que es una de las preocupaciones que yo traía a veces anteriores respecto de si en estos análisis remotos se puede liquidar la transferencia. Y Nagy planteaba que mantener una estricta neutralidad conspiraba a veces contra la liquidación de la transferencia. Podría ser oportuno, dice Nagy, cuando se llegaba a una fase avanzada del tratamiento, modificar en cierta medida la regla de neutralidad absoluta, pues su mantenimiento excesivamente rígido corría el riesgo de volverse contra el objetivo perseguido. Es decir, que hay algo de la neutralidad que podría modificarse para poder liquidar la transferencia. Y dice así: la neutralidad demasiado supersticiosamente respetada debe ser reemplazada por una actitud de presencia. El psicoanalista no aceptará ya encarnar un mito. Entonces, ¿qué propone para esto? Es decir, no encarnar un mito. Bueno, es el modo en que Nagy lo decía. Es decir, podríamos decir nosotros, bueno, no encarnar ese semblante, sería salirse de la neutralidad. Y entonces, ¿y cuáles eran los ejemplos de presencia del analista para Nagy? Establecer relaciones menos fijas, menos artificiales, reducir algunas interpretaciones, hacer intervenciones breves. Y escuchen bien esto, porque estamos en el año 58, Lacan estaba en la IPA. El analista podrá trastornar últimamente el ritual de las sesiones, modificar el ritmo, espaciarlas, quitarles el carácter inmutable, reemplazar la posición acostada por la posición sentada. Son modificaciones al encuadre muy precisas, ¿no? Casi que Nagy podría haber dicho cortar la sesión antes de los 50 minutos. Son intervenciones muy puntuales que introducen la figura de la presencia del analista como corrimiento a la neutralidad. Hay dos cuestiones más que quiero leerles de Nagy. Una es la cuestión de que la presencia del analista tiene que ver con
el modo en que está presente, dice él, en el dispositivo. Vamos a ver, dice, hablo de la persona del analista en tanto que éste representa y encarna cierta actitud interior profunda en la situación analítica. Esta actitud profunda es, en mi opinión, un factor decisivo y por ello he afirmado a menudo que lo que es el analista importa mucho más que lo que dice. Esto, como sabemos, desató, vamos a decir, la furia de Lacan. En dirección de la cura, seguramente ustedes recordarán que acerca del pago, dice, ¿con qué paga el analista? Dice, paga con palabras, ¿no? Si la transmutación que sufren por la operación analítica la se deba a su efecto de interpretación. Paga con su persona, en cuanto diga lo que diga, la presta como soporte a los fenómenos singulares que el análisis ha descubierto en la transferencia, es decir, paga con palabras, simbólico, paga con su persona, imaginario. Tercero, olvidaremos que tiene que pagar con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo para mezclarse en una acción que va al corazón del ser. Ahí introduce Lacan entonces la cuestión del ser, podríamos decir, en términos de dimensión como dimensión real. Y aquí entonces se burla de Nach diciendo: es en el seno de su pretensión de contentarse con la eficacia. En la eficacia, vieron que Nach estaba diciendo para poder liquidar un análisis, una transferencia. En su pretensión de contentarse con la eficacia, donde se levanta una afirmación como esta, que el analista cura menos por lo que dice y hace que por lo que es. Y a todo esto nadie al parecer pide razón de semejante afirmación a su autor. Bien, yo tengo mi modo de leer las críticas que hace Lacan a otros psicoanalistas y a mi modo de leer, Lacan nunca critica a alguien con quien no tenga mucho en común y algo de diferente. Entonces, por supuesto, cuando él dice ¿qué tiene que hacer el ser ahí?, está hablando de la ontología, pero plantear el deser del analista y después hablar en años posteriores el para ser o el parecer, el semblante es un parecer, es un modo de responderle a Nach tomando lo que dijo y prolongándolo al darle una lógica y una perspectiva más apropiada al modo en que Lacan ha practicado su enseñanza. Es decir, ¿acaso el analista no interviene a título de semblante de ese ser? Bueno, esa es una pregunta. Es una pregunta. Si lo que cuestiona de Nach es haber confundido el ser con el semblante. Pero si el analista está en el corazón de la transferencia, en ese lugar de objeto, como decía Freud en su conferencia, de objeto nuclear de la neurosis, es por lo que semblantea de ese lugar que puede intervenir. De lo contrario, la transmutación que sufren sus palabras por la operación analítica no son interpretaciones. Esto me parece lo nodal de este nudo de tres que Lacan dice, aunque no escribe, en la dirección de la cura. Transmutación de las palabras porque está en el corazón de la neurosis. De lo contrario, esas palabras no se transmutan. Estaremos en la dimensión de la transferencia imaginaria. Pero quiero hablarles ahora, y para terminar hoy, lo que dice, algo que dice Nach respecto de la neutralidad del analista, en términos teóricos, a mi juicio, muy interesantes, que dice que el neurótico transfiere al analista una figura habitualmente parental, padre, madre. Dice, el neurótico reacciona como si su padre hubiese sido un mal padre y como si su analista sustituyese al mal padre. Entonces es posible hacerle adquirir conciencia de ello. Pero en los casos en que hubo real y efectivamente un padre monstruoso o una madre abominable, no queda ya lugar para interpretaciones de este tipo. No tendrían alcance alguno, pues semejante enfermo lleva inconscientemente en sí
la presencia de objetos odiosos y aterradores, sin ser sin embargo un sujeto delirante. En consecuencia, en la situación analítica, sigo leyendo a Nag, en consecuencia, en la situación analítica, el terapeuta no se limita a ser asimilado por el enfermo a un objeto malo. Es, para él, una forma renovada del objeto malo. Es el objeto. Entonces, me parece que cuando Nag dice que el analista cura más por lo que es que por lo que dice, es porque él es en esa transferencia el objeto. Bien, ok, no lo es, se plantea. Es una diferencia de matices. Pero a lo que quiero ir entonces es a esta observación muy precisa de Nag, que es cuando de lo que se trata en la neurosis, en ese punto, en ese nudo de la neurosis, no es de una figura fantasmática, sino de un trauma real, y no está hablando del trauma sexual. Algo de la neutralidad del analista debe correrse de lado. Lacan habla en la subversión del sujeto de la vacilación calculada de la neutralidad del analista, y dice que eso a veces puede valer más para una histérica que todas las interpretaciones. Es decir, que hay algo justamente que no va por el lado de la interpretación, en el sentido de la interpretación de un fantasma del padre gozador, por ejemplo. Y veamos de qué modo entiendo yo que Lacan sigue a Nag en esta vacilación de la neutralidad. Recordemos, Nag plantea, cuando un suceso de la vida real se reproduce en la neurosis y se transfiere al analista, si el analista opera como siendo una fantasmática, eso no tiene resolución. Dejo pendiente algo que en algún momento trabajaremos seguramente en alguna ocasión, que es sobre el significante en lo real, no ahora. Pero quiero recordarles una situación en la cual, a mi modo de ver y de entender, Lacan hizo exactamente lo que Nag planteaba. Lo que se puede ver, hay un testimonio de una exanalizante de Lacan, que recordaba que se despertaba a cierta hora de la madrugada todas las noches. Ella había sido prisionera de un campo de exterminio y la hora a la que se despertaba era la hora en la que la Gestapo algo hacía. ¿Qué hace Lacan? Se levanta de su sillón y le hace una caricia. Esa caricia es lo que esta mujer interpreta como un Gestapo, un gesto en la piel, que es homofónica esa palabra con la Gestapo. No le cambió la vida, por supuesto, pero fue una intervención que no deja de recordar. ¿Qué hace Lacan? Se entiende, ese insomnio no tenía que ver con una fantasmática, tenía que ver con algo efectivamente sucedido del orden del horror. Y allí él produce una salida de la neutralidad del analista. Y es una operación que dice, más importante que muchas interpretaciones. Un jour, dans une séance, je parle à Lacan d'un rêve que j'ai fait. Un rêve, et je lui dis, je me réveille tous les matins à 5 heures. Et j'ajoute, c'est à 5 heures que la Gestapo est venue chercher les Juifs dans leur maison. À ce moment, Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil, vient vers moi et me fait une caresse extrêmement douce sur la joue. J'ai compris, Gestapo, le geste. Il avait transformé la Gestapo en un geste à peau. Un geste tendre, il faut le dire. Un geste extrêmement tendre. Et cette surprise-là, ça n'a pas diminué la douleur, mais ça en a fait autre chose. La preuve, maintenant, 40 ans après, je le raconte encore, ce geste, je l'ai encore sur la joue. C'est un geste aussi qui un appel à l'humanité, quelque chose comme ça.